Haya Montaraces, concilio número 27. Hoy tenemos a José Luis Quérez Riesco. No vamos a presentarlo, porque ya fue presentado en su día. Y como muchas veces nos gusta aquí decir, si realmente no sabes quién es José Luis, este no es tu canal, chato. Te puedes ir a otro sitio por ahí, puedes seguir buscando tonterías en YouTube, ser un siervo del sistema y continuar, pues, siendo una ameba en esta querida sociedad. Hoy con don José Luis vamos a hablar de su último libro, Scorzeni, el héroe legendario. Réplica a sus detractores. Un libro editado por Fides, el cual era muy necesario, sobre todo en los últimos tiempos, derivado de supuestamente unos papeles encontrados por uno, un reportaje en la tele, otro libro de esos extraños por otro, vuelve a estar Scorzeni en el candelero, al cual se lo acusa de esto, de otro y de lo de la moto. Así que don José Luis lo que ha hecho es un trabajo exhaustivo con su biografía y sobre todo contestando, tal como contestaba el protagonista en su momento a ciertas acusaciones, como aparte pues un poco de recopilación de lo que dijo, de lo que fue, de quién era y de lo que hizo. Algo que creemos importante, ¿no? Porque entendamos que Otto Skorzeny, junto a León de Grel, es otro de los grandes que recae en España y que jamás traicionó los ideales que lo llevaron al frente y a actuar pues, como actuó. Por eso es tan importante para nuestros enemigos el manchar su expediente y su honor diciendo que ayudó a fulano de tal o hizo tal cosa o hizo tal otra o dejó de hacer la siguiente. Y un poquito pues el libro de Fides realizado por nuestro invitado viene a tanto ya no limpiar su nombre, sino porque al final un nombre así para nosotros, para el resto del mundo está sucio, da igual. Para nosotros no hace falta limpiarlo, pero bueno, sí aclarar algunos puntos que creemos que son interesantes, aparte pues, de ser un trabajo un poquito que también pues, le hace honor, lo glosa y también compila para las nuevas generaciones. De vez en cuando estos personajes, digamos, muy manidos, que hay mucha bibliografía, pues tener un volumen iniciático es bastante interesante pues, para que los jóvenes pues, también puedan entrar en él. También entendamos una cosa, Otto Skorzeny ya escribió parte, que también es verdad que a la hora de escribirlo tú tienes que cortar cosas, pero ya escribió él parte de su biografía y dejó muchas cosas escritas, por tanto, pues ya dejó bastante claro este hecho. Sin más, don José Luis, le damos paso para que nos presente un poquito este libro y luego pues entraremos en varias preguntas, que una de ellas tengo yo conforme a uno de los libros nuevos que ha salido últimamente, que comentó una cosa que él lo da como muy seguro, pero bueno, me gustaría también hablarlo con usted porque también lo he mirado en su libro y comparar un poquito las cosas. Muy buenas noches, don José Luis, y le damos paso. Pues buenas noches y muchísimas gracias. Para mí, como podéis imaginaros, es un motivo nuevo de reencuentro y de alegría volver a estar en esta tertulia, en esta reunión de amigos en Durandine para poder hablar de un nuevo libro. Siempre que sale una obra literaria, estamos en presencia de un esfuerzo, de un objetivo y sobre todo de una proyección. El libro que se ha publicado es Scorzeny, el héroe o un héroe legendario. Lo ha editado Ediciones Fides y ha salido recientemente al mercado. Se presentó concretamente el mes pasado la salida de este nuevo ejemplar. La primera pregunta que nos podemos hacer, podemos formularnos, es ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo consideramos a un héroe legendario, como fue Otto Skorzeny? Pues de los seres legendarios, recibimos dos cosas. Para mí, desde mi punto de vista, recibimos dos cosas importantísimas en nuestras determinaciones. Por una parte, recibimos la antorcha, es decir, esa transmisión, esa comunicación, ese referente. Recibimos la antorcha. Y también recibimos la espada, porque generalmente los héroes son guerreros. Los héroes son aquellos hombres valientes. Los hombres son aquellos hombres con unas características muy esenciales y especiales
que les definen y sobre todo que les hacen inmortales, como se decía en la antigüedad grecolatina. La inmortalidad se alcanza por la heroicidad. O sea, el camino de la inmortalidad se empieza en la ruta o en la senda, en la vía del guerrero, en la vía de la heroicidad. Bueno, pues por una parte, como digo, recibimos la antorcha y por otra recibimos la espada. ¿Qué quiere decir la antorcha y la espada? La antorcha quiere decir que recibimos la luz. La antorcha es la luz. Es la luz que nos, digamos, pues aclara. Es la luz en la que nos despeja oscuridades e incertidumbres. Cuando vemos el comportamiento, cuando vemos la conducta del héroe, estamos en ese momento percibiendo los rayos de luz que nos dan cuál es el comportamiento correcto, el comportamiento ideal que tiene un hombre ejemplar, un hombre excepcional como es el héroe. Y, naturalmente, la espada es el vigor como milicia. Es decir, la espada significa el gladio, significa la idea fuerza, significa el vigor que debemos poner en todos nuestros actos. Por consiguiente, como digo, el escribir un libro sobre Otto Skorzeny, pues nos da esas dos líneas, esas dos conductas que son fundamentales, la antorcha y la espada. Es curioso que Skorzeny, el primer volumen, hacías alusión en tu presentación, que él escribió su biografía y escribió, de una forma muy pormenorizada en 2 volúmenes. Es decir, escribió sus memorias, donde relata todas sus vivencias, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus sentimientos y su ideología. Se editó en ediciones Acervo de Barcelona, en la cual el primer libro, el primer volumen de sus memorias, se titulaba, el título que llevaba es Vive peligrosamente. Cogió esa máxima de Nietzsche, de vivir peligrosamente. Claro, vivir peligrosamente, y en sus memorias lo dice Skorzeny, es coger o ir en pos de una vida plena de honor y de dignidad. Eso es la vida peligrosa. Hoy día, más que nunca, ir por el camino recto de la vida plena, que esté de alguna forma al final, en la meta, pues el honor y la dignidad de ese ser humano, eso es hoy por hoy y más que nunca vivir, pero que muy peligrosamente. Como os decía, el peligro no es malo, el vivir peligrosamente no es malo, es todo lo contrario. El hombre azuza su inteligencia en situaciones de peligro. O sea, el peligro no obnubila al ser humano. Cuando un hombre está en una circunstancia difícil, peligrosa, nueva, que se encuentra con dificultades, desde luego lo que no hace es amedrentarse ni acobardarse, sino el hombre que es el héroe, que es la senda y la vía que aquí estamos proponiendo como norma de conducta, pues lo que hace es, el vivir peligrosamente, lo que hace es perfeccionar, azuzar la inteligencia, tensar el valor. Porque claro, sabemos que si no tensamos el valor, aquello puede acabar con nuestras incertidumbres. Y sobre todo, el vivir peligrosamente nos va a preparar para la superación tanto del cuerpo como del alma. Esos son elementos esenciales. Es decir, el vivir peligrosamente quiere decirse que es encontrar siempre y en situaciones difíciles el camino que, sin perder el norte, la orientación de la dignidad y del honor, pues que nos va a sacar de ese atolladero. Si no se vive peligrosamente, difícilmente podremos salir del caos en el cual podemos estar inmersos o en el ojo del huracán que nos podemos ver comprometidos algún día. El lema vivir peligrosamente, como os comentaba hace un segundo, está tomado de Federico Nietzsche. Que para Federico Nietzsche ese vivir peligrosamente o vive peligrosamente como máxima, como orden, como consigna, como directriz, era fundamental, era su argumento de referencia. O sea, Nietzsche tanto era su elemento de referencia que él sobre su mesa de trabajo lo tenía expuesto como leyenda. O sea, Nietzsche, cuando estaba escribiendo sus obras o cuando estaba reflexionando o cuando estaba filosofando a martillazos, pues estaba viendo
cómo él mismo se autoimponía vivir. Vive peligrosamente. Estaba viendo ese mensaje. Ese mensaje estaba interiorizando permanentemente. Tanto es así que cuando le preguntaron a Nietzsche por qué tenía ese pensamiento y por qué tenía esa frase y por qué tenía ese lema y por qué tenía esa leyenda en su quehacer diario de vive peligrosamente sobre su mesa de escritorio, él dio una respuesta genial y dijo, sí, yo tengo ese lema, he cogido esa conducta y lo tengo siempre presente y lo tengo siempre delante de mi vista para acordarme siempre de ella porque tengo un miedo atroz. Claro, si una persona tiene un miedo atroz, ¿qué es lo que tiene que hacer para despejar el miedo y para despejar, digamos, la oscuridad? Pues vivir peligrosamente. Porque, desde luego, si no adopta esa vía de vida, difícilmente podrá salir de ese miedo que nos embarga todo. Porque, claro, la vida es lucha, la vida es pues una aventura inacabada. Y por consiguiente, pues claro, si no tenemos ese afán de vivir peligrosamente y afrontar los riesgos que nos puede deparar la existencia, pues estaríamos siempre sumidos en la opacidad. Es curioso, y aquí voy a hacer una reflexión y citar a Mussolini, que Mussolini decía, en relación con la cita de vive peligrosamente, decía Mussolini que era preferible vivir un solo día como león que 100 como ovejas. Esa es la diferencia entre vivir peligrosamente o vivir mansamente y vivir sin sentido. O sea, decía Mussolini, y además no solamente lo decía Mussolini, sino que lo acuñó en las monedas de curso legal de Italia, en las liras. Ponía meglio un giorno di leone che 100 de pecora. Es decir, mejor un día como león que 100 como ovejas. Por tanto, tenemos que la enseñanza de la vida, de lo que nos pueden transmitir los héroes, es que hay que aprender a vivir como luchadores y no como pastueños. Hay que vivir como valientes y no como miserables. Eso es vivir peligrosamente. En cuanto al ejército alemán y en cuanto a los alemanes, también adoptaron un eslogan o una frase que definía un poco el espíritu de la vida peligrosa colectiva, de la comunidad. Por eso decían, nuestro honor se llama fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a los valores superiores que tiene el ser humano. Frente a nuestros adversarios que únicamente aman el dinero, que aman las riquezas, que amasan más que amasan, todo lo que sea materialismo puro, que es lo que carece absolutamente de valor, pues, y que practican la mentira como arma arrojadiza y se ceban en el odio frente a esas, alternativas que nos ofrecen pues, los adversarios del vivir peligrosamente, nosotros oponemos la fidelidad a los valores superiores y para eso, naturalmente, eso no se regala, eso no se nos otorga. Eso no es una propina, eso no es una limosna, eso es un estilo de rectitud y de vida propia. En cuanto al hecho de qué hacer para vivir peligrosamente, pues hay que pelear. Hay que pelear, ¿para qué? Pues para superar cualquier tipo de miedo. El hombre que lucha no tiene jamás miedo, o no debe tenerlo. O si lo tiene, previamente por vivir peligrosamente, van a quedar absolutamente superados siempre. Vivir peligrosamente es nuestra voluntad de poder y es otro de los elementos que nos marca y que nos indica y que nos señala el ejemplo del héroe legendario. Es la voluntad de poder porque somos nosotros los que somos dueños de nosotros mismos. Es decir, el hombre es dueño de su propio destino y al ser dueño de su propio destino tenemos obviamente que vivir peligrosamente. Si uno controla, uno decide. Si no, deciden los demás por uno.
Si tú controlas, tú decides. Y si tú decides, tú serás, si vives peligrosamente, uno de los que muevan la ficha. Es decir, no hay que tener jamás moral de esclavo, sino mentalidad de satisfacción y mentalidad de plenitud. Los enemigos de la humanidad, que son los enemigos de los héroes legendarios, que son los enemigos de Otto Skorzeny, han lanzado insistentemente injurias y calumnias, ya lo decíais vosotros en vuestra presentación del libro, contra Otto Skorzeny, que fue siempre un ser excepcional. ¿Por qué? Porque ha sido el objetivo de las patrañas, de las injurias, de las mentiras, de las calumnias, de la denigración permanente a un hombre tan ejemplar y que ha sido un referente del valor, de la lucha, de la fidelidad, del pensamiento, de la inteligencia, del trabajo. Pues muy sencillo, porque sus amigos saben que es más fácil, como decía Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que después convencerlas de que han sido engañados. O sea, una vez que te lanzan la mentira, que te lanzan el bulo, que te lanzan la insidia y que te engañan, después convencer de que han sido engañados, el erradicar o el arrancar del pensamiento que ha sido víctima de un engaño, eso cuesta muchísimo trabajo. Y lo tenemos bien presente. No hace falta más que ver cuáles son las grandes mentiras de la historia contemporánea y ver cómo, una vez que calan, aun sabiendo que son mentiras y que no es como han contado esa versión, el erradicarla o el convencer a la gente de que han sido engañados y que aquello es un cuento, por muy holístico que sea, por muy holocuento que sea, pues el erradicar de nuevo esa mentira, como decía Mark Twain, de que ha sido engañado, convencerla después es muy difícil, porque engañar es muy fácil. Los pillos, los pícaros, la gente sin escrúpulos que quiere engañar y que miente con facilidad, lo tiene facilísimo. Porque además el hombre es proclive a creerse las mentiras de los demás. Y se los crea a pie juntillas y las asimila y las interioriza. En cambio, limpiarle de esa mentira y que vuelva al raciocinio de la razón y de la verdad, eso cuesta un trabajo ímprobo. Aunque se lo pongas clarísimo, no quieren ni escuchar, porque ya están convencidos que esa mentira, pues bueno, se han, digamos, asimilado con la mentira. Skorzeny perteneció a la estirpe de los guerreros. Guerreros que no se rinden, ni claudican jamás. Es decir, ¿de qué es lo que no claudican? No claudican jamás, no debemos claudicar jamás de los valores del ideal. Porque el hombre, cuando claudica de sus valores, el hombre se entrega en cuerpo y alma y se convierte en un esclavo del mayor tirano que pueda tener enfrente. Cuando uno tiene las ideas claras, los valores los sabe asumir y lucha por lo superior, evidentemente eso ya es pertenecer. Por querer vivir peligrosamente, porque eso no se da, como digo, gratuito, eso se conquista, es entrar ya en la estirpe de los guerreros. Por tanto, mi recomendación es que hay que alinearse con los héroes, como lo fue Skorzeny, y no con los seres afeminados o con los seres cobardes o con los seres hipócritas o con los seres mugrientos, que son los que, desgraciadamente, a toneladas, estadística y democráticamente a mayorías, pululan en el entorno de nuestras vidas. Tenía razón León Degrelle, uno de los grandes amigos de Skorzeny. Skorzeny le visitaba en la Carlina con cierta frecuencia y eran amigos íntimos. O sea, uno de los grandes amigos tuvo Skorzeny, amigo y camarada, fue León Degrelle. Decía León Degrelle, y lo repetía con alguna frecuencia. Porque claro, cuando dice, sí, pero ustedes han perdido la guerra, ustedes son vencidos. Lo digo ahora para sacar la conclusión que voy a deciros. Y decía, sí, yo soy un vencido, pero soy un vencido provisional. ¿Y por qué decía eso León Degrelle? Pues lo decía León Degrelle porque los valores no mueren. Los valores no mueren.
como tampoco muere nunca ni la verdad ni la justicia. Nos podrán hacer que traguemos o que comulguemos con ruedas de molino de la mentira, pero la verdad será siempre la verdad y la justicia será siempre la justicia. No tienen plazo de terminación. Son perennes, son eternas. Las verdades son eternas y la justicia es eterna. Y los valores que nosotros defendemos son valores eternos. Y por tanto, como los valores son eternos, aunque nos hayan podido vencer en una batalla, somos vencidos, pero provisionales. Eso también hay que tenerlo muy claro, porque la verdad sigue siendo la verdad y nuestra lucha y nuestra reivindicación sigue siendo la misma que teníamos antes del armisticio. Yo tuve la gran fortuna, y de eso doy gracias a la providencia, de haber conocido a Otto Skorzeny. Y la satisfacción también de que me honrase con su amistad y con su camaradería. Eso es un privilegio. O sea, conocer a hombres como Otto Skorzeny para cualquier mortal debe ser un privilegio. Porque claro, el estar al lado y recibir de viva voz la enseñanza, la palabra, el gesto, la sonrisa, digamos, la complicidad con un héroe legendario, eso es, como digo, pues un factor importantísimo en tener, digamos, unos referentes en los que poder, de alguna forma, pues, seguir ese camino que ellos tuvieron y que qué mejor que el propio maestro que enseñe al discípulo pues, el camino a seguir. ¿Cuándo conocí yo a Otto Skorzeny? Yo lo conocí, lo recuerdo perfectamente, recuerdo hasta la fecha, porque era fecha fija. Le conocí el 28 de abril de 1968. Yo tenía 18 años. 28 de abril de 1968. ¿Dónde le conocí? ¿Y por qué digo que era a fecha fija? Pues le conocí en una iglesia, en la iglesia de la Milagrosa. La iglesia de la Milagrosa en Madrid está en la calle García de Paredes, número 45. ¿Qué había en esa iglesia ese día 28 de abril para que coincidiéramos Skorzeny y yo? Pues ahí se celebraba, se oficiaba todos los años, el funeral por Benito Mussolini. Siempre el 28 de abril se conmemoraba ese funeral, se celebraba ese funeral, y mientras que estuvo en España Skorzeny, no faltó jamás a la misa funeral por el Duce de Italia. ¿Quién nos presentó? Pues nos presentó Ramón Serrano Suñer. Ramón Serrano Suñer conocía a Otto Skorzeny y me conocía a mí. Yo entonces era jefe de centuria de la Guardia de Franco, de la centuria universitaria, y le dijo, mira, Otto, te voy a presentar a José Luis Jerez, que es un chico joven, que también es una persona que también viene a los funerales de Mussolini y tal. Yo recuerdo que aquel día llevaba en mi solapa una insignia de un águila que llevaba en las garras de la insignia la cruz solar alemana. La cruz solar alemana, que era la esvástica. Una insignia que se había hecho también, curiosamente, en Barcelona, y habían llegado a Madrid pues una docena, poco más de insignias aquellas que mandó Jorge Mota a Madrid. Y yo me la puse, iba al funeral y me puse la insignia. Y además allí fuimos la mayor parte de los miembros de la centuria, o casi toda la centuria, los que no tuvieran un examen o los que no tuvieran eso, pues estuvimos allí todos en la... Y además de ese día hay una fotografía a la puerta de la que nos hacemos de los camaradas de la centuria universitaria de la Guardia de Franco, de la segunda centuria, que se llamaba Ramiro Ledesma Ramos, con Otto Skorzeny. También después conocí, nació entre nosotros, claro, a él que vio la insignia que yo llevaba en mi solapa, que, que vio el espíritu que los animaba, que estábamos allí toda una centuria de estudiantes
La mayor parte de ellos eran de derechos, algunos de filosofía, otros de ciencias políticas y económicas, ¿no? Bueno, el caso es que allí nació, ese día nació, nos intercambiamos el teléfono, y aquel día el estudiante de Derecho, José Luis Jerez, y Otto Skorceni, pues empezaron una relación de amistad y de camaradería que perduró hasta su muerte, que duró 7 años, porque Otto Skorceni murió en el año 1975, es decir, 7 años después de aquel, y después lo seguimos viendo pues, en los siguientes días de tal. Yo iba a su casa, era visita frecuente de la casa de Skorceni, y bueno, y nos veíamos también en su oficina, y bueno, hubo entre nosotros pues digamos, una empatía mutua y recíproca perfecta. Vale. ¿Por qué dije que duró hasta el final? Pues porque 5 días antes de fallecer, el día 30 de junio, recibo una llamada y me dijo: José Luis, te voy a pedir un favor, puedes venir, un último favor, me dijo, fijaros esa palabra premonitoria. ¿Podías venir a mi casa te digo que hablar contigo? Y bueno, yo le frecuentaba en aquella época porque él estaba enfermo y había restringido, estaba enfermo ya de cáncer de pulmón, y había restringido casi completamente las visitas. De españoles, pues quitando a Bernardo Gil Mugarza, que era un gran amigo suyo, y yo, y no sé si alguno más, pero vamos, había restringido absolutamente tanto su esposa, que era Ilse Luthier, la condesa von Filkestein, sobrina del ministro de Finanzas del Tercer Reich, pues para no fatigarle, para que no se, claro, cuando uno tiene cáncer de pulmón y en fase pues ya bastante terminal, pues la visita las tenía muy restringida. Pero vamos, en esa lista de personas que él recibía o que podía tal, estábamos los españoles que os acabo de decir, y algunos alemanes que también eran pues íntimos amigos suyos. Bien. El 30 de junio, inmediatamente me dice esto Skorceni, y bueno, pues yo me fui inmediatamente. Me dijo: tráete la máquina fotográfica. Bueno, pues yo me puse en ristre la máquina fotográfica y fui allí a su casa. Me dijo: José Luis, te pido este último favor y te molesto, fíjate, te molesto, un hombre que estaba, como estaba él ya, pues un poco pues, afectado, y de porque me van a publicar, están en fase de imprenta, un último libro mío en París. Y eso me dice el editor que le facilite, que le envíe pues unas fotografías recientes y también unas fotografías con el cuadro de medalla, en fin, que quiere pues poco que vea, vamos, que no sean siempre las mismas fotografías mías de la época de la Segunda Guerra Mundial y demás, sino también pues, en fin, imagen actualizada pues, para la nueva edición del libro. Y yo pues había cargado las 36 fotografías, que era el carrete de las fotografías en blanco y negro de aquella época, y le hice las 36 fotografías. De allí, después de estar esa tarde en su casa, me fui a revelarlas a una casa de fotografías, y al día siguiente pues allí nos hacían en el acto, si había que hacerla de un día para otro, pues recogí esas fotografías, esas 36 tomas que hice, para llevárselas. Y me despedí de él, porque yo me marchaba el día 2 de vacaciones con mis padres y con mi familia, pues habíamos reservado en el hotel el Pato Azul, que se llamaba, de Isla Cristina, en Huelva, pues nos fuimos allí a pasar unos días de descanso después del invierno de trabajo. Bueno, la gran sorpresa fue que habíamos quedado, bueno, pues a la vuelta nos vemos ya y charlamos tranquilamente. Bueno, pues nos despedimos. La gran sorpresa fue que Skorceni moría el día 5 de julio, o sea, a los 4 días de estar yo con él, a los 5 días de despedirme yo de él. Claro, yo no pude estar en su entierro, porque nosotros fuimos, entonces tenía un coche que era un SEA 600 y se tardaban 12 horas o 14 horas en llegar de Madrid no había autopistas, allí a Isla Cristina, que era el puerto de salida hacia la Hispanidad, ¿no? Y en el hotel, bajando por la mañana, veo la prensa y veo la noticia de que había fallecido Otto Skorceni. Bueno, por eso digo que mi amistad fue desde aquel 28 de abril del 78 hasta el día 1 de julio del 75 que falleció, pues fue, digamos, una amistad y una relación de camaradería prácticamente permanente. Bueno, es curioso que allí a veces hablábamos sobre el símbolo solar, sobre la esvástica y sobre nuestra simbología y nuestros signos y nuestros emblemas, nuestras cosas.
él me comentaba a veces que, claro, que al ser el símbolo del sol, era un símbolo de luz, no era un símbolo de la oscuridad, sino todo lo contrario, era el símbolo de la claridad. Y decía, a veces hablábamos en nuestros comentarios, que mientras que ese mismo resplandor solar, la luz y la claridad, a unos les ilumina, a otros les ciega y les obnubila. Bueno, tuvimos muchas conversaciones y aquello pues, nos parecía pues, a veces un juego dialéctico pues, interesante. Yo no estuve en la cremación de sus restos en el cementerio del este de la Almudena de Madrid, pero sí seguí muy de cerca, vamos, enseguida llamé a su viuda y estuve muy en contacto con ellos, estuve permanentemente informado de lo que estuvo sucediendo, porque no iba a llegar. Si me había puesto en camino inmediatamente, pues ya, como yo vi al día siguiente haber fallecido él, vamos, posiblemente llegaría, nunca mejor dicho, al humo de las velas. Pero sí estuve muy, muy pendiente de cómo se celebró todo, cómo se desarrolló todo y cómo tuvo lugar aquella ceremonia funeral que se le dio a nuestro héroe legendario. Le acompañaron al cuerpo yacente de Skorceni sus íntimos y más allegados amigos, tanto españoles como extranjeros. Allí estaba Teodoro Suchek, allí estaba también velando el cadáver de Skorceni y acompañándole al cementerio del Este, el miembro de las SS, Hans Büchler. Allí estaba el as de la aviación alemana, Hans Rudel. Y allí estaba también portando el medallero de Otto Skorceni, el capitán y jefe de las Juventudes Vikingas, Walter Matthey, que era residente en España. Por parte española, aparte de Mariano Sánchez Covisa, divisionario, Bernardo Gil Mugarza, amigo, camarada, muy amigo de Skorceni, como digo, era también de las visitas también de su domicilio, de su casa. Algunas veces yo iba solo a su domicilio, otra vez íbamos Bernardo y yo a verle para molestarle menos, ya que estaba. Allí estaba también el secretario general de Falange Española, estaba Raimundo Fernández Cuesta, allí estaba. Allí estaba García Rebull, allí estaba el general García Rebull. Es decir, él tuvo una guardia de honor pues velando el cadáver y después, unos días después, creo que fueron 10 días después o 9 días después de su muerte, se celebró en la iglesia de San Martín, en la calle del Desengaño de Madrid, un funeral por su alma. Y además es curioso que eso es un dato poco conocido. En ese funeral que lo ofició el padre Venancio Marcos. El padre Venancio Marcos, para otros, los jóvenes, que no suene de gran cosa, era la voz de la Iglesia Católica en España. Era que tenía todos los programas de la radio sobre fe, sobre religión, sobre el padre Venancio Marcos, que siempre llevaba el yugo y las flechas cuando yo iba vestido con traje de Cleveland, pues iba siempre con su yugo y sus flechas, que por cierto, el padre Venancio Marcos fue el que ofició mi enlace matrimonial en Guadalupe. Bueno, allí la ofició el padre Venancio Marcos y me podéis decir, ¿y por qué la iglesia de San Martín, que está en el mismo centro de Madrid, junto a la Gran Vía, en la plaza del Callao? Pues, ¿por qué esa iglesia? Pues esa iglesia era porque en esa iglesia todos los años también se oficiaba el funeral por Adolfo Hitler. Y se consideró oportuno pues, que se cogiera el mismo templo donde se oficiaba la misa funeral anualmente, los funerales por Adolfo Hitler o la misa por Adolfo Hitler, que también fuera allí donde se tuviese lugar la oficiada por Venancio Marcos, que era una autoridad en la iglesia y que era una persona, un sacerdote inteligentísimo y eminentísimo, pues se celebrará en esa misa. Pero os voy a decir quién estaba allí en esa iglesia ese día, que os va a llamar quizá, porque no ha sido muy divulgado, pero que fue una sorpresa pues, para los que asistieron a ese funeral. Allí estaba el jefe de las juventudes hitlerianas, Arthur Aschmann, pues, acompañando en el oficio religioso, en el oficio fúnebre, en el oficio funeral, a la misa por el alma, por las exequias de Otto Skorceni. Bien. Seguí manteniendo relación con la familia Skorceni
Inclusive, vamos, eso lo digo ya como cosa anecdótica, no lo cuento en el libro, cuento cosas que, bueno, para que veáis por qué. Estoy justificando el por qué escribo ese libro, porque ya estaba muy cansado de ver cómo se ofende y de alguna forma se ataca a una persona legendaria y un héroe, vamos, reconocido internacional y mundialmente. O sea, las hazañas que hizo este hombre no fueron superadas por nadie en la Segunda Guerra Mundial, a nivel, por lo menos, inclusive mediático. Fueron hazañas bélicas extraordinarias, todas ellas. En todo donde participó, ahí dejó su impronta del marchamo, del héroe que llevaba dentro. Seguí en contacto con su esposa, con Ilse, que inclusive, bueno, pues dijo que si algún día me comentó algún día, Otto, que si algún día tenía problemas de tipo jurídico, alguna cosa que preguntarte, pues me dirigiera a ti, que tú seguro que lo harías con muchísimo agrado. Así fue. Me confió porque ella tuvo un pleito que le puso el casero, porque ellos vivían en la calle Castellón de la Plana de Madrid y vivían de alquiler. Tenía un piso precioso en una zona de Madrid privilegiada, pero el piso no era de su propiedad, era de alquiler. Y el propietario del piso, pues, bueno, quiso recuperar de nuevo quizá porque fuera de renta un poco más antigua de lo que se estaba pagando en aquel momento, en fin, por los intereses del mercado, y la puso un pleito de desahucio pues, para recuperar el piso. Ella vino a mí, me lo confió, me dijo, me gustaría que lo llevaras tú, y además recurro a ti por indicación que me hizo Otto, y tuvimos la suerte de ganar en primera instancia el pleito y después el recurso también que hizo la propiedad, pero también Ilse continuó viviendo pacíficamente en el piso que había sido su domicilio conyugal durante años y años y años. Bien. ¿Cómo era Otto Skorceni? Pues es difícil, voy a decir muchos adjetivos, pero todos ellos son absolutamente confirmados y ciertos. Otto Skorceni era un hombre vital, tenía una vitalidad de acero, pero era extraordinario, era la vitalidad en persona. Era un hombre valiente, eso no cabe duda. O sea, cualquier persona que lo hubiera conocido pues se veía en su mirada, en su gesto, en su expresión, en su voz, en su impulso. Era un hombre valiente. Era un hombre jovial, simpaticísimo. Era un hombre muy, muy, muy inteligente. No hay que olvidar que Otto Skorceni era ingeniero superior. O sea, él fue allí como militar, era de complemento. Claro, lo que era, él se ejercía en Viena, ejercía y tenía una oficina de ingeniería. Pero claro, naturalmente, cuando su patria estuvo en peligro, pues dejó la ingeniería pues, para ponerse en cuerpo y alma al servicio de su patria, como es normal y como hacen los héroes. Era un hombre leal, por encima de todo, leal. Extrovertido, muy extrovertido. Observador, arriesgado, amable, distinguido, noble, muy noble. Esa misma cicatriz que llevaba en su cara, algunos le llamaban cara cortada, pues era con las luchas estudiantiles que tenía, como sabéis, eso lo cuenta él en sus memorias, y yo también lo vuelvo a ratificar en la introducción del libro, la primera parte, que es una pequeña biografía de la personalidad de Otto Skorceni. Pues era noble, era un hombre con valores, con claridad de ideas y con valores. Era una persona que muy aguda, racial, era un guerrero, era caballeroso y sobre todo era extremadamente educado. Fijaros, vamos, un poco el perfil, las pinceladas, ese retrato así al minuto, con los adjetivos que he ido poniendo uno tras de otro, que era tal y cual era Otto Skorceni. Como yo le veía, vamos, lo veía cualquiera que se acercara a una persona de su talla, de su entidad. Precisamente por ser como era, por esas características que os estoy diciendo, es por lo que decidió optar por el camino de vivir peligrosamente, con un sentido heroico de la existencia. Sería imposible con esos atributos que os acabo de relatar que no hubiera elegido este camino. Siempre, siempre, siempre Otto Skorceni fue nacional socialista sin mácula alguna. Y eso, precisamente eso, es lo que no le han perdonado jamás los depravados, los que rinden servidumbre al dinero, los mentirosos, los holgazanes, los charlatanes, los pérfidos ni los parásitos. Precisamente esas circunstancias
de ser un hombre de esa fidelidad y con esos atributos y con esas características y con esos rasgos de su personalidad, tanto psicológicos como raciales, no se lo han perdonado. O sea, que es que por eso había que abatir. O sea, es lo que decía José Antonio, ¿no? La ola de los enanos, ¿no? Los enanos siempre quieren abatir al gigante. En cuanto al libro, deciros que el prólogo está escrito por Pedro Varela. Todos sabéis. ¿Por qué Pedro Varela? Pues Pedro Varela no llegó a conocerle personalmente. Pedro Varela era bastante más joven que yo y no llegó a conocerle personalmente. Pero sí que es cierto que Pedro Varela, y todos lo sabéis, y en Barcelona mejor que en ninguna parte, es otro bienaventurado de la persecución de los miserables. El prólogo de Pedro Varela es breve, pero es muy intenso, como es él. Y el prólogo comienza con la frase «soldado como los demás». Y concluye su introito, que ya es un valor que se le da al libro que lleve el prólogo de Pedro Varela, concluye su introito con la expresión «solo están muertos quienes son olvidados». Por eso el recordar a Otto Skorzeny es el revivir su gesta y el revivir su hazaña, el revivir su vida, el revivir su ejemplo y sobre todo el revivir que es un héroe legendario. El libro está dividido en 5 capítulos, las palabras preliminares. Después hago una sucinta biografía de Otto, que ya está, claro, pero en un mundo como el actual, donde todo el mundo va con prisas, donde la gente es inquieta, donde no hay tiempo para la reflexión, ni para la meditación, ni para la... entonces, claro, ¿quién se lee 2 tomos de 400 y pico páginas cada uno para leer las memorias de... Pues eso, la gente no tiene tiempo, porque la gente va corriendo a todas partes, quiero decir, va corriendo aparte alguna. Y entonces, en ese sentido, pues yo lo que me he limitado, como las memorias las tenía él, pues he sido ceñirme fiel y exactamente a los datos y a las memorias que son expuestas, manifestadas por la propia persona a la cual se quiere uno presentar, por lo menos de forma más resumida, destacando los elementos más destacados, los momentos cumbre de su vida y de su existencia, para que las juventudes tengan un conocimiento de quién estamos hablando cuando nos referimos ni más ni menos que al héroe legendario que es Otto Skorzeny. Por tanto, después de haber narrado su vida y su elenco de proezas de forma más resumida, mucho más sucinta, hay un apartado, y eso es importante, que es la vida de Otto Skorzeny en España. A España generalmente la llamaba siempre su segunda patria. Él decía, yo nací en Viena, que forma parte del pueblo alemán, de la comunidad alemana, y he tenido una segunda patria que se llama España. O sea, siempre se refería en cantidad, y lo vais a ver cuando accedáis al libro y veáis sus entrevistas, que cuando se refiere a España siempre se refiere a ella como mi segunda patria. O sea, que él se sentía aquí español entre españoles, porque su segunda patria era... pero no porque fuera su patria de acogida, él no tenía nada que responder y nada que pasarse, sino que aquí se encontró muy a gusto, porque aquí, digamos, pues se compenetró con nuestro espíritu y con nuestra vida, y además él amaba a España. Es mi segunda patria y la amo pues, como a la patria de origen o de nacimiento. En el libro, como digo, se narra la vivencia de España y sobre todo narro, y esto es importante, las falsas imputaciones contra su limpia ejecutoria, que fueron siempre rebatidas por él hasta el año 1975, mientras que él estuvo en vida y pudo rebatirlas, pero siempre, escribía, rebatía, inclusive hasta llevó a los tribunales a algunos medios que decían falsedades, injurias y calumnias que eran, en defensa de su honor, lo salió y lo llevó hasta los tribunales y en alguna ocasión, pues para poner las cosas en claro. Eso sí que lo cito porque es importante para ver cómo la añagaza de los enemigos de Skorzeny, pues hasta dónde ha llegado, cuál ha sido su límite, que es que no tienen límite en ese sentido, claro, ahí se encuentran en su propio jugo o en su propia salsa, ¿no? La verdad es que las imputaciones contra su limpia ejecutoria fueron no solamente rebatidas y combatidas, sino fueron cercenadas, esas falsedades. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacía? Pues para mantener limpia e impoluta
su ejecutoria. Él era un hidalgo. Su hidalguía, un guerrero y un hidalgo. Y su hidalguía la que tenía que tener limpia porque tenía argumentos más que suficientes para poderlos hacer valer con toda contundencia. Skorceni llegaba a España el día 12 de enero de 1951 con documentación a nombre de Rolf Stenbauer. Y pronto, nada más llegar, abre unas oficinas de ingeniería en la avenida de José Antonio número 44. Después, posteriormente, se trasladaría a poco tiempo a la calle Montera 25-27, en la cuarta planta, en la oficina número 4. Yo la oficina claro, todavía no lo conocía, la oficina del año 51, vamos, tenía un año y pico, ¿no? Pero sí, la que sí que conocí y le frecuenté varias veces porque me pillaba muy céntrica, casi estaba junto a la Puerta del Sol, era la calle Montera, pues allí ya estaba allí instalado y muchas veces pues si pasaba por allí pues subía pues a saludarle, a tener esa conversación y ese cambio de impresiones pues con Otto. Nada más, él llega, como digo, el día 12 de enero y ya el 18 de mayo, es decir, 4 meses después, pues ya obtiene y consigue el pasaporte Nansen, primer pasaporte que tiene expedido en España, con su verdadera identidad. Él entró en España legalmente, entró en España por Barajas, entró en España en un vuelo que vino de tal, venía con su sello del consulado español que la habilitaba para poder entrar libremente aquí en España, y después ya, como digo, a partir del 18 de mayo, pues se le concede el pasaporte Nansen y ya figura como Otto Skorceni, con su nombre, con su identidad, con su filiación, todo perfectamente en regla. Pero es curioso que él no le pudieron ver la más mínima, el más mínimo detalle de que pudiera tener ningún tipo de responsabilidad ante los tribunales. Él fue, inclusive se le investigó por activa y por pasiva y nunca. Él fue un guerrero valiente, fue un héroe de guerra y por consiguiente él no tuvo nunca. Y cuando se le hizo un juicio para ver si se podía todavía en Nuremberg pues, ver si había algún resquicio donde pudieran encajarle o pudieran meterle el cuerno, bueno, y sobre todo le quisieron insistir mucho en la batalla de las Ardenas, que algunos de sus soldados pues llevaban uniformes americanos. Él no lo, vamos, él era un hombre de bien y dijo, sí, es cierto, pero yo no hice ni más ni menos cuando alguno de mis soldados, pues para ser más efectivos en la batalla, llevar algunos uniformes que no eran del ejército alemán, no hice otra cosa que hacer la misma práctica que hacían los ingleses y los estadounidenses en la Guerra Mundial, aquí en Europa. Y por consiguiente, vamos, si a mí me tienen que condenar por esto, pues tenían que condenarse ustedes a sí mismos. Cuando le preguntaron a un coronel inglés en ese juicio si eso era así, sí, claro, no pudieron negar la evidencia porque eran tan abrumadoras las pruebas de que había americanos y tal que se disfrazaban de alemanes pues para penetrar, para esas técnicas de guerra pues que al final se hacen, como lo habían hecho también ellos mismos, pues no pudieron. Por eso porque había sido una práctica común y de todos los ejércitos que habían combatido en la guerra. Bueno, en cuanto ¿qué es lo que se le ha imputado falsamente a Skorceni? Que vais a quedar, pues, bastante sorprendidos cuando veáis el rosario, la retahíla de estupideces que ha tenido que soportar Otto Skorceni en cuanto a lo que se le ha dicho sobre él para desprestigiarle, porque no admiten que pueda haber un héroe de su categoría pues en las filas del nacionalsocialismo y de la gente que luchó por unos valores pues superiores. Se le atribuyó desde un principio el ser el jefe de un complot internacional que estaba financiado, o sea, ese complot internacional iba a estar financiado por un imaginario tesoro de las SS que él supuestamente, Skorceni había escondido ese tesoro de las SS, ese tesoro imaginario, ficticio, en el lago Toplit o bien en el lago Neusiedl. Eso decía la prensa, que no se ponía de acuerdo si el tesoro estaba en un lago o en otro, en el fondo del lago, pero el que sabía dónde estaba el sitio exacto, porque lo había puesto allí, era Otto Skorceni. Primera, lo que dicen ahora los cursis fake news, o primeras noticias falsas, o primeras, aberraciones que se levantan o bulos que se levantan contra Otto Skorceni. También se dijo que él era el jefe en la sombra del ejército argentino,
O sea, ya en los años ya 50, digo, este es hombre, el ejército argentino, pero tiene un jefe en la sombra, que era él. En aquella época, cuando se decía y se corría ese rumor lo hicieron correr, vamos, intencionadamente, Otto Skorzeny todavía no había pisado suelo argentino jamás. Otra de las cosas que se dijeron es que tenía un doble. Vamos, eso, en el año 1950, el diario Boschenet decía que Otto Skorzeny eran dos Ottos Skorzeny. Y bueno, él con mucha gracia le contaba, a mí me hubiera gustado conocer a mi otro Otto, yo no lo he conocido más que a mí mismo, yo no he conocido a ningún doble, pero eso se circuló y vamos, y ahí en el recorte de prensa donde se decía que había, no era uno sino dos. Entonces estaba la moda de los de duplicados, ¿no? De los gemelos. O sea, había otro Skorzeny que se hacía pasar por Skorzeny, pero no era Skorzeny, en fin, o sea, unas trabalenguas impresionantes. Se divulgó que preparaba por todas partes imaginarias revoluciones. Y también se divulgó que él era el jefe de la Internacional Nacional Socialista Die Spinne, es decir, la famosa araña, que estaba formada por, entre comillas, claro lo pongo, decía la prensa de los enemigos de Skorzeny, por criminales subversivos. ¿Quién eran los jefes criminales subversivos que supuestamente formaban esa organización hipotética o imaginaria o inventada o ficticia de la araña? Pues la formaban, por España estaría Serrano Suñer, por ejemplo, por Italia estaba el príncipe Junio Valerio Borghese, pero se ponía así en la prensa, o sea, daban ya los nombres y apellidos. Por el mundo árabe estaba formando parte de esa araña el gran muftí de Jerusalén. Por Canadá se ponía a Otto Strasser. Por Inglaterra estaba Oswald Mosley. Por Argentina estaba Hans Rudel, que estaba allí viviendo en Argentina. Entonces, claro, ¿quién va a ser el representante, el jefe de la araña en Argentina? Pues Hans Rudel. En Francia estaba, y ahí fijaros hasta lo que llegaron a poner, las tonterías que se escriben, estaba el general Charles de Gaulle. Estaba naturalmente el jefe de toda aquella organización, era Skorzeny, y comandaba la organización otro jefe que ponía la prensa, Martin Bormann. Cuando Martin Bormann todo el mundo sabe que había fallecido en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial en Berlín, enfrente de la ciudad de Berlín. Bien. Es curioso que transcurrieron muchos años y hasta que en el año 1972 el Ministerio del Interior alemán tuvo que reconocer oficialmente que aquello de la araña fue una falacia inventada por los servicios secretos y divulgados y extendidos como la pólvora por la prensa internacional. Bueno. También se especuló, otras cosas que se dijeron de Skorzeny, es que Skorzeny era el depositario de la correspondencia secreta, claro, todo es secreto, todo es un poco así fantasmagórico, la correspondencia secreta entre Benito Mussolini y Winston Churchill. Y a mí me decía alguna vez, hombre, primero no creo que haya existido, pero si hubiera existido, ¿cuánto me hubiera gustado leerla? O sea, él mismo se reía de aquellas, estupideces que se decían. En 1952, en la revista española Domingo, se escribía que Skorzeny había recibido la orden de asesinar al general Eisenhower, americano. Hombre, eso ya, primero estaba en España, fue una revista española como Domingo, y salió ya y se empezó ya a comentar y tal. Y claro, ahí sí que salió al paso. Ahí no tuvo más remedio que, pues recurrir a los tribunales y decirles que eso hasta ahí había llegado. Nadie había recibido ninguna orden de nadie de asesinar a Eisenhower. Al cabo de un par de años, se puso el juicio y se llegó a un acuerdo. Reconoció la revista que no tenía ningún fundamento y se estableció una indemnización a pagar a Skorzeny como daños y perjuicios a su honor y demás de 16.000 pesetas, que Skorzeny aceptó y que automáticamente entregó como donativo para los mutilados de la Segunda Guerra Mundial, tanto españoles como alemanes, al 50%. Dijo, bueno, pues de las 16.000 pesetas, 8.000 las entrego para los mutilados de guerra españoles y 8.000 para los mutilados de guerra alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el año 53 circuló que se proponía tenía un encargo de liberar a Mohamed V de la isla de Córdoba.
todo tonterías y mentiras. Y como digo, pues en el año 54, Otto Skorzeny fue acusado por el periódico Daily Stek de entrenar comandos especiales egipcios, ni más ni menos, se ponía así textualmente, para asesinar a los oficiales británicos. Claro, aquello también, eso, hombre, era muy grave, sino que él tenía comandos terroristas para asesinar a tal y que le entrenaba y lo hacía. Eso dio lugar a que él pusiera otra querella contra la prensa que había publicado esas noticias en Inglaterra, contra los difamadores de la verdad. Otra vez salió victorioso Skorzeny, es decir, fue condenada el periódico de que había publicado aquella sarta de estupideces a 5.000 libras esterlinas. ¿Qué hizo Skorzeny con esas 5.000 libras esterlinas? Pues exactamente qué había hecho con lo que se acaba de comentar con España. El 50% lo entregó para los mutilados de guerra alemanes de la Segunda Guerra Mundial y el otro 50% para los mutilados de guerra británicos. Eso es la leyenda de un héroe. Es decir, esos 5.000 libras esterlinas, al 50% para sus camaradas mutilados y también, naturalmente, los mutilados también ingleses. Tal. Eso fue el destino de aquella indemnización que los tribunales ingleses pues, obligaron a pagar a Skorzeny a las empresas de difamadores que habían levantado aquel infundio contra él. Bien, se escribió también, se puede leer en la prensa, si uno sigue un poco la pista de todo lo que se ha levantado contra Skorzeny, que proyectaba secuestrar al líder Ben Bella y también a Fidel Castro. O sea, unas cosas, vamos, cualquier locura, cualquier fantasía estúpida, pues era objeto de atacar a Skorzeny. En el año 1956, la prensa sensacionalista, sobre todo el periódico el que de ahí partió, el periódico el semanario Samtaj, decía que eso ya, vamos, esto es de rocambole. Decía que Skorzeny era el jefe de un misterioso ejército secreto compuesto por 10.000 soldados y que ese ejército estaba equipado con tanques, aviones y armas de alta tecnología, cuya guarnición se encontraba, la guarnición de esos 10.000 hombres, se encontraban en Murzuk, es decir, en el desierto de Metropolitania, en el pleno desierto de Sahara, donde Skorzeny había fundado lo que se denominaba la ciudad del desierto. ¿Y quién había revelado ese secreto tan profundamente guardado de ese misterioso ejército? Pues lo había revelado, para que tuviera más veracidad la noticia, ni más ni menos que un jesuita imaginario, es decir, inexistente, pero la prensa lo decía, daba su nombre y daba todo, ya que era jesuita, que había estado allí y tal, en esa ciudad del desierto, que llamaba, ese jesuita, que por digo que no existía, se llamaba Jean-Baptiste de Gravert. Además, hasta el nombre está cogido, Jean-Baptiste, y después de Gravert. Entonces era un jesuita que había estado allí, había visto y que decía, no, allí se está montando un ejército secreto. Y tal. Fijaros qué cosas hay que leer cuando uno sigue la investiga, pues lo que se puede, hay que aguantar de las mentiras y de las sandeces que se dicen en la prensa. En 1957 se le relaciona a Skorzeny con ser el director de operaciones especiales en Libia, en Egipto y en África, en toda la África del Norte. Se intenta también difamarle diciendo que nunca, fijaros, o sea, llegaron a decir que él nunca estuvo en ningún frente durante toda la Segunda Guerra Mundial y que incluso era falso que él hubiera liberado a Mussolini. Eso se llegó a escribir en el año 57. Es decir, se puso ya en cuestión, claro, como habían que era un hombre pues, que conocido por sus hazañas, no, pero hombre, pues este señor no ha pisado un frente, si no está en ningún sitio. Inclusive lo de Mussolini, eso es un invento, eso era propaganda alemana, decían, eso era una página de la propaganda alemana, pero sin ninguna verosimilitud. O sea, hasta eso se llegó a decir. Bueno, ¿quién inició esa campaña de negacionista, nunca mejor dicho, de negacionista? Él lo firmaba generalmente un tal B. Müller, que eso era un seudónimo de un traidor que era el barón von der Heydel.
En el año 59, la prensa internacional le acusaba a Khosrouni de haber preparado el robo de las joyas de la Begum. Después también se especulaba que tenía unas reuniones frecuentes y prácticamente casi a diario con Martin Bormann en un lugar secreto de Checoslovaquia, que solamente yo dos lo conocía. Fijaros, Martin Bormann llevaba fallecido desde el año 1945, estamos en el año 59. Parecía que se reunían en Checoslovaquia o bien otras veces en la selva amazónica del Brasil. O incluso se dice que para estar más escondidos y más protegidos se reunían Martin Bormann y Khosrouni, está escrito en la prensa, se reunían en Israel. O sea, ya la auténtica paranoia, vamos. En el año 1960 se culpó a Khosrouni de pasar documentos falsos a la mujer de Adolf Eichmann. En el 62, el American Weekly publicó que Khosrouni estaba preparando un plan para liberar a Rudolf Hess de la prisión de Spandau. Bueno. En el año 63 se le acusa por un agente de la Alemania comunista llamado Julius Maderen que durante la Segunda Guerra Mundial había experimentado Khosrouni una pistola con alfileres envenenados contra los prisioneros de un campo de concentración en Sachsenhausen. Claro, él no pisó en su vida ningún campo de nada, ni probó ninguna pistola, y menos de alfileres envenenados. O sea, todo era... O sea, es que no saben ya, es que eso sí que son... vamos, solo en mentes enfermas son capaces digamos, de imaginarse semejantes mentiras. Se le imputaba también, ya no sabían ni qué decir, que en el año 1938, el día 9 de noviembre del 38, ya con carácter, digamos, retroactivo, de haber él destrozado e incendiado 5 sinagogas en un barrio de Viena. O sea, ya lo sabían, sinagogas inexistentes. O sea, no. Se publicaba el 19 de abril también de 1945 que en esa nueva fase de decir, ahora hay que atacarle, pues por la parte, digamos, que el año 9, ese 19 de abril de 45, él había destrozado absolutamente la ciudad polaca de Ploszczyna, cuando realmente él no estaba en aquella época bajo ningún concepto, y pudo demostrar en aquel sector. Se dijo también que él era el que financiaba la OAS, el ejército que tenía la guerra, pues, en Argelia, en cuanto a esto. Se decía por doquier que su misión era sembrar el terror y el pánico en el mundo entero, cuando él se dedicaba, pues, a su empresa de ingeniería y de representación industrial aquí en Madrid. Se comentaba en los medios, una vez decían que él era el jefe de todos los mercenarios que estaban actuando en el Congo belga, y otra vez decía que era él personalmente el que ponía las bombas en los conflictos que había en el Tirol del Sur. Es decir, seguían la técnica de difama, difama y difama, que algo queda. Israel comienza entonces también la caza, o intenta la caza de Khosrouni, y filtra una falsa carta que se elabora en Israel. Pero claro, era una amenaza con un poco de aval o de refrendo por parte del Estado, porque el mismo que secuestró a Adolf Eichmann en Argentina, un tal Friedman, un agente del servicio secreto judío, del Mossad, había manifestado, y así ha salido en la prensa de la época, que el próximo, dicho por este tal Friedman, este agente secreto que era un auténtico delincuente, que el próximo sería Khosrouni. ¿Cuál fue la respuesta de Khosrouni a la amenaza de este Friedman, de este agente del Mossad? Pues dijo, hombre, yo le voy a facilitar mi domicilio de Madrid, y si Friedman desea saludarme en mi domicilio, le recibiré como se merece. No recibió nunca, evidentemente, la visita que le había amenazado con que sería el próximo. En el año 1962, el Mossad, y eso fue quizá una de las cosas más graves, el Mossad le acusaba de haber asesinado al científico alemán Heinz Krug, estrangulado, asesinado con sus manos, y después hecho desaparecer con cal viva, o sea, al estilo de cómo hacía desaparecer algunos cadáveres, por lo visto, el Partido Socialista de España. Bueno,
El Mossad en el 62 comienza a acusarle a Skrzeczeni de que él es el que ha asesinado al científico alemán Heinz Krug, cuando en realidad quien asesinó al científico alemán fue el propio Mossad. Y lo asesinó el 11 de septiembre de 1962 en Múnich, cuando fue secuestrado de su domicilio y transportado en la compañía judía El Al de aviación a Israel y asesinado por orden del director del Mossad, un tal Isser Harel. Bueno, todo servía, como veis, para tratar de dinamitar la fama y el honor de Otto Skrzeczeni, soldado y héroe legendario, nacionalsocialista hasta el fin de sus días y, naturalmente, combatiente extraordinario y, vamos, con hazañas bélicas inigualables en la Segunda Guerra Mundial. La prueba de esta gran mentira, que eso sí que me he ocupado yo de hacer un seguimiento y de ponerlo de relieve, la prueba de esta gran mentira del asesinato del científico Heinz Krug, que el Mossad decía que había sido estrangulado por Skrzeczeni Figor. Además, el que tenía interés en matarle era el Mossad. Este era un científico alemán que vamos, no tenía nada nada de... Decía que colaboraba con Nasser y no sé qué, o sea que en definitiva los únicos que tenían interés en asesinarle, como lo hicieron, fueron los servicios secretos judíos, pero querían echarle naturalmente la muerte de un científico de su talla, de la talla de Heinz Krug, a Skrzeczeni. La prueba de esa gran mentira del asesinato de Heinz Krug la aporta ni más ni menos, y por eso lo pongo de relieve, porque no hay crimen perfecto. A veces el crimen perfecto es, vamos, yo creo que no existe. Pues la prueba de que está exonerado de esa muerte, bueno, exonerado estaba porque no, evidentemente él era un héroe y no era un asesino. Los otros son asesinos y no son héroes, precisamente. En cuanto a la portavoz general de Brigada de Israel y jefe del Mossad, Muir Dagan, el 18 de enero de 2011. ¿Por qué ese día y ese personaje es el que desvela un poco la incógnita de la muerte de ese científico alemán? Porque concede ese día una entrevista a un periodista judío llamado Ronen Bergman, que se reproduce años después, esa entrevista en el periódico alemán National Zeitung, el 26 de enero de 2018, en la que se reconoce, y naturalmente si se reconoce a confesión de parte, relevo de pruebas, que fue el Mossad quien perpetró tan execrable crimen, dando todos los pormenores y detalles del asesinato del científico alemán. El testimonio del jefe del Mossad también está recogido en el libro de Bergman titulado Rise and Kill First, que apareció en su edición alemana con el título La guerra en la sombra, Israel y los comandos homicidas secretos del Mossad, en la que se reconocía la muerte de al menos 3.000 personas mediante matanzas selectivas por los servicios judíos después de la Segunda Guerra Mundial, y entre ellas, naturalmente, la de este científico alemán. Bueno, pero ahí no... esa, como digo, eso ha quedado claro. Eso ha quedado claro, que además es otra vez que lo sacan a colación. Sí, cuando ya está eso, pues, como digo, pues más claro que el agua. En el año 64 se dice que Skrzeczeni era el cerebro, fijaros, del asalto al tren de Glasgow, que para la gente joven pues no les dice nada. El tren de Glasgow fue una barbaridad, el robo del siglo en el siglo XX en Europa, donde se asaltó en Inglaterra al tren de Glasgow, que iba con una oficina de correos y llevaba muchísimo dinero en ese viaje, y el botín estimado de los asaltantes al tren de Glasgow se elevaba a más de 2 millones de libras esterlinas. Y se decía que el cerebro del asalto de ese tren había sido Otto Skrzeczeni. Ya lo sabía, claro. ¿Qué ha sido el tren? Pues, ¿quién puede serlo? Pues el primero que se le ocurre, pues este. Bien, en el año 66 también se le acusaba al héroe alemán de planear el asesinato de Roosevelt, Stalin y Winston Churchill en Teherán durante la cumbre celebrada allí por los 3 estadistas durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, Skrzeczeni lo desmintió categóricamente en una entrevista que concedió estaba firmada por B. Castelló. B. Castelló era
nuestro amigo y camarada Bernardo Gil Mugarza. Bueno, pues le dio la entrevista para desmentir, vamos, toda esa falacia de que se había publicado en la prensa. El periódico polaco Głos Robotniki publicaba y divulgaba, esto sí que ya, esto ya para, vamos, esto ya es de la aurora boreal, divulgaba y publicaba la noticia que el general israelí Moshe Dayan, este que lleva un parche en el ojo, y Otto Skorzeny eran en realidad una sola y única persona, porque eran la misma persona. Es decir, que Skorzeny se ponía el parche, era Moshe Dayan; que Skorzeny quitaba el parche, era Otto Skorzeny. O sea, hasta ahí llegaba el delirium tremens, la locura de esta gente que no tiene, como digo, ningún límite. En cuanto a otras de las cosas que se han imputado a Otto Skorzeny, el 22 de septiembre de 1967, en la prensa española, se publicaba que Skorzeny era consejero de las Fuerzas Armadas de Israel. Vamos, esto ya es el colmo. Noticia que desmiente también de forma rotunda y radical Otto Skorzeny a través de una nota que envía, de un comunicado que envía a la agencia Europa Press. Y afirma que en el contencioso árabe-israelí, Skorzeny dice en esa nota que sus simpatías estaban, por supuesto, al lado de la causa árabe, y negaba rotundamente haber sido jamás consejero militar de los judíos, como no podía ser naturalmente de otra manera. A los que no podía tenerles, por las judiadas que estaban haciendo, ninguna simpatía, como es, por otra parte, la cosa más natural del mundo. También se le relacionaba con los servicios de inteligencia americanos. O sea, pues, si este trabajaba, pues se le decía todo lo que quería decir. Como se ve, todo servía con tal de tratar de denigrar a través de todos los medios posibles de comunicación controlados por los lobbies y los magnates mundialistas contra Otto Skorzeny. En el año que murió Otto Skorzeny, en 1975, unos meses antes de su fallecimiento, acaecido en el mes de julio, había declarado enfáticamente Skorzeny. Se lo dijo el mismo año que murió, unos meses antes, 3-4 meses antes, le había declarado. Pienso, decía Skorzeny, y sus palabras son vamos, auténticas y perfectas. Pienso que si debía ser leal a un hombre como Hitler en la victoria, debía también serle fiel en la derrota. A los enemigos de Skorzeny, de la verdad y de la justicia, ¿no?, les molestaba el ejemplo de un soldado de valor excepcional y, como decía José Luis Gómez Tello, a su camaleonismo profesional les irritaba que se pudieran establecer comparaciones con la lealtad y fidelidad a sus banderas ideológicas de hombres como Otto Skorzeny. Eso es lo que les dolía. Eso es lo que, o sea, a los camaleones pues no pueden ver que haya gente pues, que se mantenga en una línea recta, que es el camino más, digamos, corto que nos une con las estrellas. En cuanto a la campaña, no se termina durante la vida de Skorzeny, se recrudece después. A partir de la primavera, sobre todo del año 2016, 40 años después de su fallecimiento, es jaleada de nuevo por sus sempiternos enemigos, diciendo que Skorzeny era un agente doble, que colaboraba con el Mossad, que se insiste en el tema de la muerte del científico Ein Cruz, a pesar de haber el propio jefe de Mossad explicado cómo fue la muerte, quién lo arrestó, quién se lo llevó, dónde se tiró, por dónde se le tiró, cómo se le mató, dónde se le mató, en qué barrio de Israel. O sea, después de estar todo contado por el propio jefe de Mossad, pues todavía se sigue, digamos, insistiendo con esas insidias. En cuanto a... Y se vuelve a través de los... hacer en los medios sionistas y sus terminales mediáticas de la mentira sus auténticas y genuinas señas de identidad. Estas mentiras se divulgaron, entre otros medios, por el periódico ABC el 30 de marzo del 16, con titulares tales como Skorzeny, asesino a sueldo de Israel, o mentira que se repite hasta la saciedad en otros medios. No voy a citar aquí pues toda la letanía de medios periodísticos, pero vamos, en el Faro de Vigo el 7 de abril del 16, en la revista Actual el 17 de marzo del 17, en el Confidencial el 14 de mayo del 17, y más recientemente, vamos, por, no sé,
hacer de esto una salmodia. Y más recientemente, el 5 de febrero de 2021, recoge esas tramas de engaño la periodista Mónica Arrizabalaga. Bueno, este mismo año, de 2021, el periodista toledano José Rodríguez de Gaspar ha editado un libro también fantasioso, un libro también denigratorio, en la línea de costumbre, de los bulos tan, fastidiosa y con tanto hastío repetidos, como si fueran auténticos, mantras, con el título El nazi más peligroso de Europa, es decir, más de lo mismo. Recientemente se ha proyectado inclusive, hace un par de meses, un documental emitido por el Canal 2, por TV2, con el título Skorceni, el hombre más peligroso de Europa, insistiendo en las trolas de diseño y las mendaces informaciones creadas por los intereses bastardos de sus peligrosos enemigos. Últimamente, hasta en el programa de televisión Cuarto Milenio, de ciencia ficción, de donde se habla de fantasmas, de apariciones, de cosas raras, ¿no?, se hablaba de los nacionalsocialistas que habitaron en Denia, donde no podía dejarse de citar y de mencionarse con insultos e improperios a Otto Skorceni por parte de un productor marxista de cine frustrado y fracasado que se llama un tal Aibar. Bueno, en el libro Skorceni, el héroe legendario, se recogen una nutrida antología de entrevistas de Otto Skorceni publicada en la prensa española desde 1952 hasta su fallecimiento en la capital de España en 1975, y algunos artículos inéditos o desconocidos del héroe de la Segunda Guerra Mundial. Skorceni, que consideraba a España su segunda patria, lo cual es un timbre de honor para ambos, frente a tanta infamia, en ese libro se recoge que el héroe legendario sale para proclamar solemnemente que la verdad ni teme ni ofende, que los infundios no prevalecerán, porque de los héroes y de los guerreros se deben aprender siempre, como decía Nietzsche, tres cosas esenciales. Primera, a poner la muerte cerca de los intereses por los que se combate, es decir, esto nos hace honorables. Segunda, a aprender del espíritu de sacrificio del héroe. Y tercera, a conservar una firme disciplina y en la guerra a permitirse la violencia y la astucia. Muy bien. Gracias de parte de Pedro Varela, porque las tantas flores comparándolo con el héroe, que se lo he dicho, y hostia, dice, no me merezco tanto, pero muchas gracias. No, hombre, no. Bueno, él es un bienaventurado de la justicia por la persecución que está sufriendo en sus carnes por mantenerse vertical en un mundo absolutamente horizontal. Has hablado sobre un libro que ha salido sobre el tema, la proyección que hicieron después, pero hay también otro libro que es una novela histórica que se llama Objetivos Skorceni, de Blanco Corredoira. Sí. No sé si lo conoces. Sí, pero ha salido este año. Me he referido ya, vamos, que cómo le llega hasta... Sí, lo conozco. Sí, lo conozco el libro de Corredoira, sí. Que bueno, y entra más en ahonda más lo que has dicho, de que es un agente doble o triple o cuádruple. Sí, bueno, es que os he dicho ya cuidado, con lo que yo he dicho ha sido una enumeración de cosas que se han dicho, vamos, que llama la atención al hombre más paciente. Pero claro, fijaros la cantidad en poco tiempo que se ha sacado o extrapolado. Pero claro, eso desmenuzar después cada vez de esas imputaciones falsas, eso se llevaría pues, a escribir, no sé, la enciclopedia pasa. Pero fijaros la imaginación tan calenturienta, tan perversa, tan pérfida y tan malvada que se ha hecho contra un hombre, un héroe de la Segunda Guerra Mundial y vamos, un héroe legendario. También, ¿qué hay de cierto sobre la Legión Carlos V? Vamos a ver. Sí, eso ha salido en el libro de mi paisano, el toledano que escribe, que ha escrito lo del hombre más peligroso, el nazi más peligroso del régimen de Franco. ¿Sí? Bueno, eso sale, hay una serie de fotografías. En ninguna fotografía pues se aparece Otto Skorceni. O sea, se conoce que Otto Skorceni, que es el que convoca, que no sé qué tal, y después no salen las fotografías. O sea, el que la convoca, el que las reúne, el que no sé qué. O sea, todo eso no es nada más que más de lo mismo. Es tratar que él tenía, que para Otto Skorceni tenía una admiración extraordinaria
por el cerco y el asedio de la Caza de Toledo? Pues naturalmente, es que el que no lo tenga es un auténtico degenerado y miserable. Es decir, si alguien no da valor a lo que fue, y lo digo como toledano, a lo que fue la resistencia. España ha sido un país de resistencias. Tenemos la de Sagunto, tenemos muchas resistencias extraordinarias. Tenemos los sitios de Zaragoza, donde, ahí se demostró. Pero en Toledo fue, lo del tema de la Caza de Toledo, no quiero que se. Y él tenía una admiración por Toledo, porque claro, aquello pues supuso, digamos, pues la admiración universal de un comportamiento heroico de los defensores. Que allí se iban a ver, pues es que era lógico. Si es que, es como si dice, ¿no? que aquello es un signo de admiración, pues naturalmente. Pero eso mismo que dicen, es que él convocaba y no sé qué, y tal, eso son tonterías. Que él tenía amigos naturalmente, sus amigos eran sus camaradas, eran su gente de bien, eran los que habían escogido el vivir peligrosamente. Pero de ahí a todo, es que, el hacer, eso son novelas. Eso de, se puede decir eso o lo contrario, es lo mismo, ¿qué más da? O sea, no, sí, todo lo que se ha creado, igual que lo he comentado muy de pasada, lo del tema de los tesoros de las SS, pues había un tesoro oculto, secreto, la araña, si ya hasta tuvo que salir después ya al ministerio, años después, alemán, no, aquello no tiene ningún sentido. O sea, es que todo se ha creado una especie como de mitos estúpidos que no tienen ningún trasfondo, nada más que la propia mentira. ¿Me preguntas eso? Pues ahora, es curioso, como digo, ¿dónde está la fotografía de Skoceni aquel día que él convoca, él es el que lo hace, él es el que organiza, tal, pero él no sale? ¿Vosotros pensáis que Skoceni era un hombre de los que convoca una cosa y después se pone debajo de la mesa para no salir la fotografía? O sea, ¿ese es el tipo de hombre que es Skoceni o es todo lo contrario? Es el primero que se pone en línea de combate. Vamos a ser serios. O sea, que eso está así de claro. A él no temía a nada ni a nadie, porque tenía la conciencia muy tranquila. También comenta un Montaraz que como mismo tuvo una hija. ¿Pudo vivir normal o fue acosada por los medios? No, tuvo una hija, sí, tuvo una hija con su primera esposa, sí. Tuvo una hija, sí, y vivió normal allí en Alemania. Pero si es que no tenía ninguna causa pendiente en Alemania. Pues si es que, vamos a ver, Skoceni, primero, como digo, cuando fue al juicio de Nuremberg, le hicieron el juicio, le miraron, no le dejaron, investigaron a todo tipo de fuentes, con todo tipo de testigos. No le encontraron absolutamente nada. Tuvo una corrección de conducta total y completa. Él no tenía ninguna causa pendiente, ni en Alemania ni en ninguna parte. Así de claro, ninguna. O sea que lo único claro que todos los que tenían las ideas del nacionalsocialismo pues tenían que pasar por esos campos de desnazificación y no sé qué. O sea, iban a desnazificar a Otto Skoceni. O sea, es que eso es como si, no sé, a Jesucristo le hubieran pasado por una escuela de paganismo. Le iban a hacer pagano a Jesucristo. Pues lo mismo. No, lo digo como, no quiero comparar a nadie, simplemente para ver lo absurdo que a veces el ser humano tiene un comportamiento irregular. Yo creo que esta pregunta iba más porque, como sabemos, los enemigos de la verdad son tan rencorosos que a veces no solo atacan al objetivo, sino atacan todo lo que tiene alrededor. No, claro. Sí, no, él tuvo una hija, sí, pero la hija, él tuvo su hija del primer matrimonio y bueno, pues vivió, jamás tuvo ningún problema de nada. O sea, ni fue perseguida, ni el padre tampoco. O sea, y además el padre viajó por todo el mundo. Si es que el padre después ya tenía su pasaporte, viajaba a Egipto, además se dedicaba a relaciones comerciales internacionales, de representación, de materiales de tecnología y tal. Eso no, sobre todo cosas de ferrocarriles y estaba muy metido en ese tipo de cosas. Bueno, cuando rescató Skoceni a Mussolini, es cierto que insistió Mussolini en que entrase en la misma avioneta que él, pero que por la corpulencia de ambos podía ser que se estrellase el avión y no subió en el mismo avión. Bueno, eso lo cuenta él en sus memorias y eso está en el libro. Eso, vamos, si te parece. Ellos fueron él, como le habían encomendado
que llevara a Berlín a Mussolini y le salvara y le rescatara, consideró que quizá la forma, a pesar, y además los dos eran pilotos, porque Skorceni también pilotaba y Mussolini era, vamos, le encantaba, era una de las aficiones del Duce, era llevar sus propios aviones. Y bueno, entró allí, lo que pasa es que claro, eran aviones pequeños y bueno, y sobre todo el problema que era es que eran Otto era un hombre que medía casi 2 metros de altura, y Mussolini tampoco era una persona pues muy delgada, pero vamos, Skorceni le llevó consigo porque además él era el que se comprometió ante el Führer a llevarle sano y salvo, como así cumplió. Pero vamos, no tiene... Bueno, al fin y al cabo, Otto Skorceni fue un hombre fiel a sus ideas, ¿no? O eso creo que queda claro. Publico alguna dedicatoria, tengo todos sus libros dedicados. Y uno pone, dedica a José Luis Jerez, camarada de las mismas ideas, a mi querido amigo, ¿verdad? Camarada de las mismas ideas. Es decir, si Otto Skorceni dice que yo soy camarada de sus mismas ideas, desde luego la cosa está más clara que el agua, ¿no? Pero además, os he traído, vamos, eso está claro, y además os he traído a colación sus manifestaciones en nombre, si yo ayudé a Hitler y la admiré en su victoria, no lo voy a hacer ahora en esta circunstancia de dificultad. O sea, quiere decir que eso, y eso además lo hace 2 o 3 meses, esas declaraciones, 2 o 3 meses antes de su muerte. Con lo cual, vamos, es que él fue siempre, además se sentía orgulloso. ¿Quién asiste a su funeral? ¿Quién asiste a su funeral? Os he dicho a algunos de sus, vamos, todos ellos dignísimos camaradas, bueno, ¿quién es uno de sus mejores amigos? León Degrelle. Pues es como si dijeran, no, León Degrelle ha trabajado, que sí. O sea, León Degrelle fue el caballero del ideal y de la fidelidad, como lo fue el Otto Skorceni. O sea, esto está claro que todo, y además, todo el que diga lo contrario, miente. Porque eso sí que, vamos, ¿quiénes eran sus amigos? Vamos, ¿qué eso? Bernardo y Muguerza, José Luis Jerez, vamos a ver, ¿quiénes son sus amigos alemanes? Pues Walter Matthey, Suche, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es que lo que pasa es que los indignos son incapaces de entender lo que significa la palabra honor, y menos la palabra fidelidad. Así es. Y además así es como lo vemos la gente joven, ¿no? Porque hubo muchos que en un momento eran, pero luego lo dejan de ser por intereses económicos y tal. Sí, Y en cambio él lo era y, digámoslo, a puerta gallola, ¿no? Es decir, lo sabía todo el mundo y no había más. Y eso es una cosa que siempre le honra. Hombre, también es cierto que como estaba aquí, él era residente en España, tampoco quiso involucrarse excesivamente. Vamos, él iba al funeral de Mussolini, además nunca faltó, estuvo en el funeral de Mussolini siempre, hasta el último día. Él es cierto que no hizo ni campañas políticas, él sí tuvo alguna relación con CEADE, vamos, él estuvo en el acto fundacional de CEADE, estuvo presente Skorceni, naturalmente, ¿dónde va a estar? Mira, os voy a contar una anécdota de Skorceni que dicen en una de las entrevistas, y vamos, dice, oiga, le dicen que usted es el representante de una empresa importantísima alemana de material de construcción ferroviaria y demás. Y dijo, oiga, ¿y dónde está la noticia? Le dijo al periodista. No, que pues, si usted podía confirmarlo, decía, yo no ninguna noticia. La noticia sería que yo fuera el representante de una empresa soviética. O sea, quiero decirte que evidentemente él no tenía a orgullo el haber sido desde siempre un militante de partido, desde su época de estudiante en Viena, fue miembro del Partido Nacional Socialista. Punto. Y además creía en la unificación de Austria y Alemania, que eso tampoco se lo han perdonado. Vamos, él era un auténtico defensor de la inclusión, o sea, de la unión, de la unificación de la comunidad alemana. Bueno, y ese era Skorceni. Skorceni era un hombre, y sobre todo era un valiente y un hombre, vamos a ser un hombre genial. Que era, pero fijaros, las campañas denigratorias contra él, eso se hace porque han visto que sus enemigos, a pesar de la fortaleza de todo lo que han hecho en ese sentido, no han conseguido ni siquiera quitarle un ápice
de admiración de la gente que conoce su figura en cuanto a lo que representó las hazañas de ese gran héroe que se llamaba Otto Skorzeny. Claro, ante eso tienen que salir de cuando en cuando, que si el documental, que si esto, que si lo otro, las tonterías. Bueno, Pues- y al final tengamos claro una cosa. Si por estos libros malos, reportajes malos, o sea, tenemos una contra que es el libro de usted, y alguien se acerca por decir, oye, mira, porque puede ser, imagínese un chaval normal sin conocimiento, ve el documental ese, que dice sus mentiras, pero dice, bueno, aquí puede haber algo de verdad, vamos a investigar. Coge el libro de usted y encuentra el personaje, a partir de ahí, mi biografía o los propios libros de él y demás, pues oiga, al final, aunque hablen en contra, a veces, y lo hemos visto en muchos casos, sirve para el caso totalmente contrario. El otro día conocí a un chico que me decía que las imágenes de los documentales de la Segunda Guerra Mundial de National Geographic le habían hecho indagar luego en la ideología, comprar libros y profesarla. A mí me sorprendió y le dijo, bueno, ¿y qué haces con todo lo que contaban? Y decía, no lo escuchaba, solo veía las imágenes. No, pues, a lo mejor Bueno, podemos encontrar. eso pasa como que los libros se compran, pero luego se leen. Eso es un defecto muy de los españoles. Pero en fin, eso es. Pero que tienes razón. Tienes razón. Yo, mi despedida es que os doy las gracias porque, vamos, vuestra labor cultural, estáis en esa frente, en esa batalla, es importante. Hay que dar esa batalla cultural porque la cultura es la base de nuestro sostenimiento intelectual, pues ahí está un poco el compendio de lo que es una de nuestras misiones más esenciales, y que os doy las gracias porque divulguéis los libros que este es un libro muy elemental. Vamos, realmente este es un libro elemental simplemente para decir, oiga, a Skorzeny le han tratado de todo, le han querido imputar todo. No es lo que ustedes dicen, punto. Y en cuanto a lo del asesinato de Heinz, que parece que puede volver a ello a removerlo, pero oiga, si ustedes mismos han dicho que ha sido ustedes, ¿de qué va? ¿Qué están ustedes contando? Y lo que sí es importante es que no sé si reúnen 18 o 20 entrevistas que he recopilado. Pues, hombre, eso, la entrevista sale bien, luego conseguir publicar, no sé si estarán todas, creo que deben estar todas, pero si no, pocas faltarán. Pero que eso es importante porque la entrevista es ágil, son preguntas, son respuestas, y entonces ahí es donde se descubre y se conoce pues más, aunque algunas son repetitivas, porque uno le pregunta, oiga, y Mussolini, bueno, pero siempre dice algún matiz, siempre dice alguna cosa que amplía pero en fin, eso creo que es una forma de conocer mejor a un personaje que, desde luego, como digo, doy gracias a la providencia por haber tenido un camarada y un amigo como Otto Skorzeny. Y nosotros, José Luis, damos gracias a la providencia por poder compartir estos momentos contigo. Bueno, yo soy un camarada de filas más entre vosotros. Pues muchísimas gracias. ¿Qué queréis que os diga? Pues oye, adelante. Y sobre todo, seguir un poco la fidelidad y la lealtad que nos ha marcado el camino del héroe y del guerrero, de no descansar hasta que después ya pues descansemos el sueño eterno. Pues nada más que decir, solo diremos desde Acción Literaria de Unegain, Skorzeny por siempre. Presente. Presente.